Noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El tema del día de hoy trata sobre el texto escrito en la era digital, recursos digitales, educativos y de consulta. En esta era digital, los textos han evolucionado más allá del papel para convertirse en experiencias interactivas que transforman completamente nuestra manera de aprender, comunicarnos y acceder al conocimiento. ¿Qué es el texto escrito en la era digital? Transformación del soporte. Ya no dependemos exclusivamente de libros físicos o cuadernos tradicionales. El texto ahora vive y respira en pantallas digitales, computadoras, tablets, smartphones y dispositivos inteligentes que nos acompañan a todas partes. Nuevos formatos textuales. Los textos digitales incluyen blogs educativos, artículos interactivos, publicaciones en redes sociales, académicas, ebooks enriquecidos con multimedia y plataformas colaborativas que permiten la escritura compartida. Un ejemplo claro es cuando leemos un artículo en línea sobre literatura española y podemos hacer clic en enlaces para profundizar en conceptos, ver videos explicativos o acceder a definiciones instantáneas. Esta interactividad convierte la lectura en una experiencia multidimensional que enriquece significativamente nuestro aprendizaje. La digitalización no solo ha cambiado el formato, sino también la naturaleza misma del texto. Ahora puede incluir elementos audiovisuales, hipervínculos, comentarios interactivos y herramientas de colaboración que antes eran impensables. Recursos digitales educativos. ¿Qué son? Los recursos digitales educativos son materiales diseñados específicamente en formato digital para facilitar y enriquecer y personalizar el proceso de aprendizaje. Van desde simples presentaciones interactivas hasta complejas simulaciones que recrean experiencias de aprendizaje inmersivas. Estos recursos incluyen videos educativos, libros electrónicos interactivos, aplicaciones móviles especializadas, juegos serios que enseñan mientras entretienen, realidad virtual educativa y plataformas de aprendizaje adaptativo que se ajustan al ritmo de cada estudiante. Tenemos un ejemplo práctico. Imagina una aplicación para aprender gramática española que no solo te explica las reglas, sino que te permite practicar con ejercicios interactivos, escuchar pronunciaciones correctas y recibir retroalimentación inmediata sobre tus errores y aciertos. Tenemos videos educativos que dan explicaciones audiovisuales que combinan narración, imágenes y animación para clarificar complejos de manera memorable y engaging. Ebooks interactivos, libros digitales enriquecidos con elementos multimedia, ejercicios integrados y herramientas de anotación personalizada. Aplicaciones educativas, software especializado que gamifica el aprendizaje ofreciendo experiencias personalizadas y seguimiento del progreso individual. Recursos digitales de consulta. ¿Para qué sirven? Los recursos digitales de consulta son herramientas especializadas diseñadas para proporcionar acceso rápido, preciso y confiable a información específica. Funcionan como bibliotecarios virtuales disponibles las 24 horas del día, capaces de responder preguntas, clarificar dudas y proporcionar referencias académicas de calidad. Tenemos tres puntos importantes. Tenemos los diccionarios digitales, como el diccionario de la Real Academia Española en línea, que no solo define palabras, sino que proporciona etimología.
conjugaciones, sinónimos y ejemplos de uso de contexto real, enciclopedias personalizadas, recursos como la Enciclopedia Británica Digital o Wikipedia Académica, que ofrecen artículos revisados por expertos con referencias cruzadas y fuentes verificables. Tenemos también las bibliotecas virtuales. Plataformas como la Biblioteca Digital Mundial, que permite acceder a manuscritos históricos, primeras ediciones y textos clásicos desde cualquier lugar. Un ejemplo práctico, al encontrar la palabra quijotesco en un texto de lengua y literatura, puedes consultar inmediatamente su definición en la RAE digital, conocer su origen cervantino, ver ejemplos de uso contemporáneo y hasta escuchar su pronunciación correcta. Todo en cuestión de segundos. Tenemos las ventajas del texto digital en la educación. Tiene acceso inmediato, información actualizada al instante sin necesidad de esperar ediciones impresas o desplazarse a bibliotecas físicas. Los contenidos se actualizan en tiempo real, reflejando los últimos avances y descubrimientos. Interactividad avanzada. Capacidad de subrayar digitalmente, crear notas personales, buscar términos específicos, ajustar tamaño de fuente, cambiar contraste y acceder a definiciones contextuales sin interrumpir la lectura. Multimedia integrado. Combinación de texto, audio, video e imágenes en una sola experiencia y aprendizaje. Posibilidad de escuchar pronunciaciones, ver dramatizaciones y acceder a contenido visual explicativo. Un ejemplo perfecto de estas ventajas es la lectura de Don Quijote en formato digital. Puedes leer el texto original, escuchar su narración profesional, acceder a notas explicativas sobre el contexto histórico, ver mapas de la Mancha del siglo XVI y participar en discusiones en líneas con otros estudiantes de todo el mundo, todo desde una sola plataforma. Esta convergencia multimedia no solo hace más atractivo el aprendizaje, sino que atiende a diferentes estilos de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, permitiendo que cada estudiante encuentre su método óptimo de comprensión y retención. Tenemos un ejemplo práctico de cómo usar un recurso digital en lengua y literatura. Como punto número uno tenemos la búsqueda especializada. Accede a una biblioteca digital reconocida como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o Google eBooks. Utiliza filtros específicos para encontrar poemas del siglo de oro o narrativa contemporánea latinoamericana. Punto 2. Lectura enriquecida. Lee el texto seleccionado utilizando herramientas digitales. Resalta paisajes importantes, crea anotaciones personales, busca definiciones de palabras desconocidas y accede a comentarios críticos especializados. Tercer punto. Análisis colaborativo. Comparte tus hallazgos con tus compañeros a través de plataformas educativas como Classroom, Moodle o foros especializados. Participa en discusiones grupales y recibe retroalimentación de tus interpretaciones. Supongamos que necesitas analizar Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer. En la biblioteca digital encuentras no solo el texto original, sino también grabaciones de recitaciones profesionales que te ayudan a entender el ritmo y la musicalidad, análisis métricos interactivos que muestran la estructura de cada verso, comparaciones con otros poemas románticos de la misma época, comentarios de críticos literarios especializados en el romanticismo español, herramientas para crear tu propio análisis visual del poema, y esta metodología transforma el estudio literario de una actividad solitaria en una experiencia colaborativa y enriquecedora que prepara mejor a los estudiantes para la comprensión profunda de los textos. Tenemos precauciones al usar recursos digitales. Como primera precaución, verificación de fuentes. No toda la información digital es confiable.
Es fundamental verificar la autoría, la fecha de publicación, las fuentes citadas y la reputación de la plataforma. Preferir sitios académicos reconocidos, instituciones educativas oficiales y editoriales prestigiosas. Como segunda precaución, gestión de distracción. El entorno digital ofrece múltiples tentaciones, notificaciones de redes sociales, juegos, videos no relacionados con el estudio. Es esencial desarrollar autodisciplina y usar herramientas de concentración como bloqueadores de sitio web durante el tiempo de estudio. Y por último, tenemos el criterio de selección. Utilizar únicamente recursos recomendados por profesores, bibliotecarios o instituciones educativas reconocidas. Establecer una lista de sitios confiables y consultarla regularmente para mantener la calidad de las fuentes consultadas. Consejo importante, antes de citar cualquier fuente digital en tus trabajos, aplica la regla de las 5 Ws. Who, quién escribió, what, qué tipo de información, when, cuándo se publicó, where, dónde se publicó y why, por qué es confiable. Esta verificación te protegerá de información errónea y desactualizada. El desarrollo del pensamiento crítico digital es una habilidad esencial del siglo XXI. Aprender a distinguir entre fuentes confiables y cuestionables no solo mejora la calidad de tus trabajos académicos, sino que te prepara para ser un ciudadano digital informado y responsable. Recursos digitales recomendados para estudiantes. Smile and Learn, plataforma integral con más de 11.000 actividades educativas interactivas diseñadas específicamente para estudiantes de educación básica, incluye juegos, videos y cuentos que abordan lengua, literatura y comprensión lectora de manera lúdica y efectiva. Diccionario RAE Digital. La fuente más autorizada para consultas sobre el idioma español ofrece definiciones precisas, etimologías, conjugaciones verbales y ejemplos de uso. Incluye el diccionario panhispánico de dudas y la nueva gramática de la lengua española. Biblioteca Digital Mundial. Proyecto de la UNESCO que proporciona acceso gratuito a manuscritos, mapas, libros raros, partituras, grabaciones, películas y otros materiales culturalmente significativos de bibliotecas de todo el mundo, incluyendo importantes textos en español. Otros recursos especialmente valiosos pueden ser, para consulta y referencia, tenemos Funde de BBVA, Fundación para el Uso Correcto del Español, Centro Virtual Cervantes, recurso didáctico del Instituto Cervantes, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Digital Hispánica, Silme, Corpus de Textos Literarios en Español. Para práctica y ejercicios, tenemos la Lingolia Español, que es la gramática y ejercicios online, ProfeDL, recursos didácticos especializados, Conjuguemos, práctica de conjugaciones verbales y Spanish Dic, diccionario bilingüe con ejemplos. ¿Cómo integramos los recursos digitales a los estudios? Una combinación equilibrada alterna entre lectura digital y toma de apuntes de manuscritos. La escritura manual mejora la retención, mientras que la digital facilita la búsqueda, organización y organización posterior. La organización digital utiliza aplicaciones de gestión del tiempo y calendarios digitales para programar sesiones de estudio regulares con recursos digitales específicos. Participación colaborativa. Únete a foros educativos, grupos de estudios virtuales y discusiones en líneas para intercambiar ideas y perspectivas con otros estudiantes. Refuerzo multimedia. Complementa la lectura con videos explicativos, podcasts literarios y audiolibros para reforzar la comprensión desde múltiples canales sensoriales. La clave del éxito está en crear un ecosistema de aprendizaje híbrido que aproveche lo mejor de ambos mundos. Por ejemplo, planificación digital.
Usamos aplicaciones como Google Calendar o Notion para organizar tu calendario de estudio, asignar tiempo específico para diferentes recursos y establecer recordatorios para tareas pendientes. Investigación online. Busca información en base de datos académicas y bibliotecas digitales, guardando los enlaces útiles en marcadores organizados por temas y proyectos. Y la síntesis manuscrita transfiere las ideas principales a apuntes escritos a mano, creando mapas mentales y esquemas que faciliten la memorización y comprensión profunda. Conclusión, el futuro del texto escrito es digital y puedes aprovecharlo. Tenemos herramientas transformadoras. Los recursos digitales no son simplemente versiones electrónicas de herramientas tradicionales, sino instrumentos revolucionarios que permiten acceso instantáneo a vastos repositorios de conocimiento, interactividad sin precedentes y personalización del aprendizaje. Preparación para el futuro. Dominar estas herramientas digitales no solo mejora tu rendimiento académico actual, sino que te prepara para un mundo profesional donde la alfabetización digital es fundamental para el éxito en cualquier campo. Creatividad sin límites. La combinación de textos tradicionales con recursos digitales abre infinitas posibilidades creativas, desde presentaciones multimedia hasta proyectos colaborativos internacionales que enriquecen exponencialmente tu experiencia educativa. El futuro pertenece a quienes sepan navegar fluidamente entre el mundo físico y digital, aprovechando las fortalezas de ambos. En lengua y literatura, esto significa acceso democratizado a obras clásicas y contemporáneas de todo el mundo hispánico, herramientas de análisis que antes solo estaban disponibles para académicos especializados, comunidades globales de estudiantes y profesores con quienes compartimos interpretaciones y descubrimientos, capacidades de creación que permiten producir contenido literario multimedia propio. ¿Ok? Vamos a observar un pequeño video acerca de este tema. Tipos de recursos educativos digitales. Para representar la información en entornos digitales, existen diferentes recursos. Pueden ser presentados de forma individual o en conjunto. Los recursos digitales deben tener las siguientes características que garanticen su funcionamiento y el nivel técnico con que se desarrollen. Accesible. Se debe garantizar que el recurso pueda ser utilizado, visualizado, por la mayor cantidad de personas, incluyendo a personas con discapacidad y personas sin recursos tecnológicos. Adaptable. Capacidad de ser actualizado, modificado o personalizado según las necesidades del usuario. Duradero. Recurso que utiliza tecnologías reconocidas para garantizar su vigencia y validez en el tiempo. Flexible. Facilidad para adaptarse a diferentes entornos virtuales. Interoperable. Capacidad de adaptar las interfaces que utiliza para hacerlo funcionar en diversos entornos digitales sin restricción de acceso o de implementación. Modular. Capacidad de integrarse o interactuar con otros recursos para ampliar el uso educativo. Portable. Características de diseño y desarrollo que permiten ser utilizados desde cualquier plataforma y medio digital. Usable. Selección correcta de los medios de interacción con el usuario para hacer su experiencia fácil, rápida y cómoda. Reusable. Adaptable o modificable para ser utilizado en diferentes plataformas y contextos
con diferentes finalidades educativas. Los formatos son textuales, información escrita que se representa en esquemas, diagramas, gráficos o tablas y se percibe por medio del sentido de la vista. Visuales. Son elementos de información representados en imágenes, fotografías, gráficas, ilustraciones y capturas ópticas. Sonoros. Son secuencias de información acústica que se perciben por el oído, como los podcasts. Audiovisuales. Elementos de información que integran secuencias sonoras, textuales y visuales como videos. Multimediales. Estos elementos integran múltiples formatos digitales, tienen gran potencial porque ofrecen un porcentaje alto de interacción. Aquí encontramos videojuegos, simulaciones y realidad aumentada. Los recursos educativos digitales también se clasifican según el medio para el que fueron creados. Transmisivos. Son los recursos que apoyan el envío de mensajes a los destinatarios. Activos. Permiten que el usuario cree aprendizaje sobre el objeto de estudio a partir de la reflexión y la experiencia. Interactivos. Permiten que el aprendizaje se logre mediante la interacción del diálogo constructivo, sincrónico o asincrónico, entre los usuarios que usan medios digitales para comunicarse e interactuar. Seleccione los recursos digitales educativos en función de lo que se quiere comunicar y considerando a los usuarios que los van a visualizar. Listo, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre este tema? No, Licen, todo claro. Listo. Una preguntita ya antes de cerrar la clase.